abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Ven a mi divinidad, abrázame de verdad. Levanta un pueblo con fe, una nueva humanidad. Que nos abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Tierno espíritu serás, quien movilice el amor. Dios amplio y diverso es, dándonos más comunión. Amén. Dios les bendiga, buenos días, qué bueno poder compartir nuevamente este espacio de reflexión que preparamos para compartir una palabra de esperanza contigo en estos tiempos de pandemia. Hoy vamos a reflexionar en la lectura de la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 5, verso 1. Leamos la palabra del Señor. Mi abuela materna vivía en la parte de atrás de la iglesia en la cual se congregaba, la iglesia valdense de la ciudad del mismo nombre, en el departamento de Colonia, en Uruguay. Y cuando yo era muy joven, cerca de los 18 años, ya siendo seminarista, visité a mi abuela en el Uruguay y ella me hizo una pregunta que me quedó grabada en mi memoria hasta el día de hoy. Mi abuela Lucía me preguntó por qué en las iglesias se predica tan poco sobre la vida eterna. Mi abuela vivió más de 90 años y durante su vida larga vio morir a varios de sus 10 hijos, también a su esposo. Algunos de sus hijos murieron incluso siendo ya personas mayores, ¿verdad? Viejos. Y en los últimos días de su vida, mi abuela anhelaba escuchar que le prediquen de la vida eterna, en tanto que vida más allá de esta vida, valga la redundancia. Sin embargo, yo creo que hablar de la vida eterna o de la eternidad de la vida, en primer lugar, no debiera ser solo un tema de predicación para viejos o para gente que está expuesta, cercana a la muerte, porque ¿quién está exento de morir? Cuando lo primero que está marcado en nuestra existencia es que un día habremos de terminar esta vida sobre la tierra, a la vez que la finitud de la vida o la eternidad debiera ser algo que nos interese un poco más a todos y de manera particular desde nuestra fe cristiana.
Podríamos además preguntarnos qué será lo que perdurará de nuestra vida o qué nos gustaría que perdure de nuestra existencia. Por otro lado, la eternidad debiera ser un tema de predicación no solo sobre el más allá, sino sobre lo que pasa también de este lado de la vida. La eternidad de la existencia debiera comprender para nosotros lo que pasa también en la vida aquí en esta tierra. De alguna forma, la predicación sobre la eternidad de la vida dice cosas sobre ese más allá, pero también tiene consecuencias en nuestra concepción sobre ese más allá, sobre lo que vivimos en el más acá de la historia. Porque en la medida que intuimos que la vida es eterna, la podemos considerar sagrada y esto dará mucha información sobre cómo vivimos, sobre qué hacemos con nuestra existencia, sobre cómo andamos por la vida. Tener una mirada clara sobre la eternidad de la existencia nos ayuda a vivir el hoy, es lo que estoy tratando de compartirte. Definir nuestros sueños y enfrentar la existencia con una perspectiva adecuada sobre la vida y por tanto también sobre la muerte. Pensar en términos de eternidad nos ayuda a mirar el hoy y el más allá de hoy. Sin embargo, me gustaría decir con mucha claridad que la sociedad en la cual vivimos todo el tiempo nos está dando mensajes totalmente adversos al tema de la eternidad de la vida. Por todos los medios habidos y por haber se nos dice: vive solamente el hoy, no te preocupes por el mañana, olvídate del pasado, satisface tus necesidades inmediatas, no hagas planes, y si haces planes que sean meramente para buscar el disfrute, para buscar la felicidad de la vida en el tener, en el consumir, aun cuando, si miramos con un poco de detalle, veremos que lo material, la alegría que nos trae lo material siempre se nos escapa de las manos. Nuestra sociedad plantea una vida vivida de forma egocentrada, centrada en nosotros mismos, desconectada de la vida de los demás, en especial si la vida de los otros pasa por dolor o dificultad, por lo cual la vida moderna es una vida bastante poco solidaria y finalmente muy preocupada solo por la inmediatez. El libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento dice que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para la alegría y un tiempo para el dolor, para llorar, que hay un tiempo para la guerra y que hay un tiempo para la paz, que hay un tiempo para la vida y que hay un tiempo para morir. Pero también llama la atención sobre el sinsentido que tiene la vida cuando solo se vive para complacer el hoy. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Y no estoy trayendo ese texto para hablar de que no disfrutemos de la vida, claro que hay que disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, pero lo que no podemos hacer es desperdiciarla de forma distraída, porque ¿de qué nos vale, de qué le vale a una persona hacer todo lo que quiera en la vida si al hacerlo pierde de perspectiva que en la vida hay algo más que el hoy y que lo que vivimos en el momento? Mateo 16:25, en la versión La Nueva Biblia Viva, recuerda las palabras de Jesús cuando advierte: porque el que trate de vivir para sí perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma?, dice el texto. Hay una gran enseñanza en las palabras de Jesús que nos llama a vivir conscientes de la dimensión de eternidad que tiene la vida. Pablo, en su segunda carta a los seguidores y las seguidoras de Jesús en Corinto, le dice a la familia de la fe que su predicación está fundada en la resurrección de Jesús, que una vez será la nuestra,
pero que la predicación que él realiza, que las palabras que él habla, no parten solamente de la experiencia de la fragilidad de la vida y de conocer de la debilidad humana, sino mira más bien la eternidad de la existencia aún en medio de las tribulaciones. Dice el texto, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo esencial es invisible a los ojos, decía Saint-Exupéry en El Principito. Y Pablo, al mirar la vida, nos llama a darnos cuenta que lo imprescindible, lo esencial, es la eternidad de la vida. Es lo que hace la diferencia en nuestra mirada de hoy y en nuestras actitudes ante lo que nos toque vivir. Pensar la eternidad solo en términos de mañana es cónsono con la ambigüedad que transmite aquel coro del viejo himno que llamaba de alguna manera a aguantar el dolor, el sufrimiento, la injusticia sin queja ni resistencia ni acción, casi elogiando el sufrimiento y romantizando la cruz con ese coro repetido como un mantra: si sufrimos aquí, reinaremos allá en la patria celestial. Si cargamos la cruz, por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Y no es que no sea cierto, y no es que no existan situaciones en que en medio de la prueba lo único que nos da consuelo y el único refugio es el Señor. Pero más allá de lo analgésico y de lo romantizado, la cruz debe ser rechazada, el dolor debe ser combativo, la muerte del inocente no tiene nada por lo cual ser idealizada, las violencias y los violentados de hoy no pueden esperar a que su vida solo mejore cuando mueran. Dios quiere una vida linda y plena para nosotros hoy aquí, porque la eternidad, si no incluye el hoy, es sempiterna, ¿verdad? Es decir, tiene un principio, aunque no tiene un final. Sin embargo, la palabra eternidad dice que desde siempre, desde antes y por siempre, el Señor Dios estará ahí. La eternidad es hoy, la eternidad fue ayer y la eternidad será mañana. Eso es lo que significa, como decíamos, la palabra eterno, sin principio ni final. Por lo tanto, también en el hoy de la existencia Dios quiere que podamos tener plenitud en la vida e incluso que podamos hacer presentes las virtudes que Él nos ha dado, como la justicia, la plenitud, el gozo, la paz y la alegría, y gozar de las bendiciones de la vida abundante que Él preparó para el disfrute de todas y de todos. Ese es nuestro credo, por eso hablamos, diría Pablo. Por eso, en un magistral resumen de la fe y de la cosmovisión cristiana, el apóstol de los gentiles declara que su mensaje es ese mismo mensaje que ha inspirado al salmista, que supo afirmar: creí, por lo cual hablé. Así que no hablamos de la eternidad por lo que sepamos por la ciencia, ni por lo que hayan dicho otros. Hablamos porque se nos ha regalado el mismo espíritu de fe que nos hace creer, confiar y anunciar que así como Jesús fue resucitado de la muerte sin sentido, que termina con la vida física de la persona justa, así también nosotros seremos levantados a una vida con propósito, que reconoce que salimos de las manos de Dios, vivimos en las manos de Dios y volveremos un día a sus manos, como Cristo y por Cristo, resucitados a una vida que no termina, que es eterna, y por eso creemos en la obra de aquel que vino a nosotras y a nosotros, al mundo, para que todo aquel que cree en las enseñanzas de Jesús, en lo que Él nos enseñó sobre cómo vivir, no se pierda y tenga vida por siempre, desde ahora y desde siempre. Dios no vino al mundo, dice Juan,
en el capítulo 3 para condenar al mundo, sino para que el mundo encuentre en Jesús la salvación. Por eso predicamos eternidad. Por eso predicamos eternidad desde la fragilidad de la vida y a veces desde la futilidad y muchas veces desde el sinsentido. Pero seguimos predicando porque la eternidad de la vida es un mensaje a contracorriente de la cultura, porque cada vez que predicamos eternidad estamos afirmando por la fe que la vida tiene un propósito, que tiene que tener un significado y que no podemos vivirla despreocupadamente, viviendo el día como si no hubiera un mañana. Dice el texto, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Así que predicar sobre la eternidad de la vida en la vida es reconocer el carácter divino de la existencia, es saber que somos parte de algo más grande que nosotros, es saber que estamos unidos al destino de toda la creación del cosmos, como esa creación de la cual somos parte. Por tanto, la vida eterna es también vida sagrada y entonces también vida consagrada para que resulte en bendición de los demás, para que podamos dar gracias y dar de gracia por todo lo que hemos recibido con este regalo de la vida. Sí, la vida es eterna y es santa y por tanto hay que comprometerse con protegerla y con buscar esa vida buena y plena para todos y para todas. Y entonces predicamos eternidad para hoy, porque recordar lo sagrado de la vida y de todas las vidas nos ayuda a encontrar fuerzas, en especial para aquellos días en los que la muerte pareciera ganar. Vivimos movilizados por una fe que nos permite experimentar que venimos de Dios, que somos de Dios y que viviremos por siempre con Dios. Eso nos da fuerza para enfrentar las dificultades y las tribulaciones como experiencias que vivimos, pero que no dejamos que nos derroten, porque sabemos que Dios está del lado de la vida, está de nuestro lado y siempre estaremos en sus manos. Esa es la razón por la que Pablo, que sufrió cárcel, persecución y sufrimientos a causa de esta predicación, pueda decirnos hoy, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no son eternas. Así que por último, hermanas y hermanos, lo que da eternidad a la vida es lo que hacemos con ella antes de volver a las manos de Dios, antes de devolver nuestro espíritu al seno del Creador. Da eternidad a la vida, el amor dado, el servicio prestado, la solidaridad compartida, la empatía, la lucha unidas y unidos por la justicia, el amor fraternal, los afectos sanadores, todo eso es lo que da eternidad a la vida, es lo que trasciende, es lo que no termina, es la obra que permanece para siempre. Por eso predicamos eternidad hoy y siempre. Por eso padecemos, pero no dejamos de amar. Sufrimos, pero abundamos en gracia y no desmayamos. Nunca nos damos por vencidos, porque aunque nuestra vida se vaya desgastando, o incluso un día aparentemente terminase, ese no será el final para nosotras y para nosotros, porque nosotros ya conocemos la eternidad de la vida
y aquel día en que lo temporal se acabe, lo eterno nunca dejará de existir. Viviremos para siempre en la presencia de Dios, nuestra certeza y nuestra esperanza. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Ven hasta nosotros con todo vigor. Planta tu simiente de vida abundante y hazla brotar por toda la creación. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Mueve nuestros seres con fuego y valor, dándonos coraje para gritar muy fuerte la palabra de vida que provoca acción. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Haz que fructifique el don del amor, aquel que bien vivido nos trae la justicia y engendra en nosotros paz y comunión.